Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steph, si es la primera vez que te pasas por acá, y en el video de hoy hablaremos sobre el caso de Casey Anthony, una mujer que pasó de ser el cuerpo más atractivo a la madre más odiada de los Estados Unidos. Este es su caso y sin más, comencemos. Kaylee Marie Anthony tenía tan solo 2 años cuando fue asesinada. Su esqueleto fue encontrado 6 meses después de haber desaparecido y su madre, Casey Anthony, de 22 años, fue la acusada. Los detalles que llevaron a su muerte nunca fueron por completo esclarecidos debido al tiempo transcurrido hasta el hallazgo de sus restos. Sin embargo, todas las pistas apuntaban de que la responsable era Casey, su madre. Casey Marie Anthony nació el 19 de marzo de 1986 y vivió siempre con sus padres George, que era detective de policía, y Cindy Anthony en una casa en Orlando, Florida. Y en el año de 2005, con solamente 19 años, la joven de ojos azules y pelo castaño quedaría embarazada. Sus padres se enterarían de su estado cuando el embarazo ya llevaba 6 meses de gestación. Si bien ellos veían en su hija un aspecto un poco descuidado y notaban su aumento de peso, eligieron la discreción. Y sería el hermano de Casey, Lee Anthony, quien la confrontó y expuso la verdad. Casey confesó que estaba embarazada, pero no sabía quién era el padre del bebé. George y Cindy, los padres de Casey, preocupados por la salud de su hija, decidieron no presionarla y se dedicaron a cuidarla. Algo que en realidad no se sabía es que Cindy y George estaban pasando por un mal momento de pareja. Estos dos se encontraban separándose debido a que George había perdido mucho dinero en apuestas, algo con lo que su esposa Cindy no estaba de acuerdo. Y mientras tanto, una nueva vida se desarrollaría dentro de Casey. Kaylee Marie Anthony llegó a su breve existencia el 9 de agosto del 2005 y su nacimiento provocó necesidades en la familia, ya que había que criarla y ocuparse de ella. Y cuando Kaylee tenía 10 meses, George fue perdonado por Cindy y volvió a su casa para colaborar con la crianza de su nieta. La familia había parecido encontrar una nueva dinámica familiar. Y el 15 de junio del 2008, el Día del Padre, Cindy, la madre de Casey, decidió ir a visitar a su propio padre que vivía en una residencia para ancianos. Pensó en darle una sorpresa y llevó a su bisnieta Kaylee a visitarlo. Y esto fue lo que ella describiría como una bella tarde. Esa noche, Cindy y Casey acostaron a Kaylee, sin saber que esa sería su última noche juntas. A la mañana siguiente, Cindy saldría muy temprano a trabajar y George prepararía el desayuno para su hija y su nieta. Luego, madre e hija se fueron y Kaylee jamás volvería a ser vista con vida. Esa misma noche, Casey le envió un mensaje a su madre avisándole que trabajaría hasta muy tarde y que Kaylee se quedaría con su niñera. Su padre revelaría tiempo después que siempre fueron muy confiados en lo que Casey les decía. Y Cindy, por otra parte, reconocería que no tenía ninguna razón verdadera para dudar de su hija, ya que ésta tenía la certeza de que nunca pondría en peligro la vida de su nieta. Pero toda certeza tiene un punto de quiebre. Los días pasaban y no había novedades sobre ellas, y se rumoreaba que supuestamente se encontraban en casa de unos amigos. Una semana después, Casey aparecería en su casa, pero sin Kaylee.
Su padre, George, aprovecharía para confrontarla. Casey, por su parte, se volvería a ir sin dar explicaciones. Y pasadas varias semanas, ellos ya empezarían a buscarlas muy preocupados. Las hallaron en casa de unos amigos, pero Kaylee no estaba con ella. Las explicaciones de Casey sobre el paradero de su hija no fueron del todo convincentes. Ese mismo día, George y Cindy encontraron el auto de Casey en un sitio de remolques. Habían pasado 31 días sin ver a Kaylee, y cuando George se acercó al auto y lo abrió, un olor fuerte le quitó el aliento. Era tan nauseabundo como si un muerto hubiera estado allí. Cindy llamaría entonces al 911 la mañana del 15 de junio del 2008. Cindy asegura que antes había tratado de obtener en vano una respuesta del 911, ya que ella sabía que a esas alturas su nieta se encontraba desaparecida y que solo le pusieron atención cuando mencionó aquel olor que desprendía el auto. Pero la pregunta del millón sería: ¿por qué no reportaron antes su desaparición? George, por su parte, se lamenta profundamente de no haberlo hecho antes y asegura en su defensa que ellos jamás pensaron que Casey podía hacerle algo a Kaylee. También asegura que vivirá con ese reproche todos sus días y que solo él sabe lo que olió en ese auto. A su vez, Casey, de 22 años, fue detenida y los investigadores se pusieron manos a la obra para intentar rearmar la historia que no acababa de cerrar por ningún lado. La joven no solo daría una versión, sino varias. Cambió muchos detalles y sus dichos. Dijo no haber sabido nada de su hija por mucho tiempo. También aseguró que la culpable de la desaparición había sido la niñera con la que la había dejado. Y agregó que no había acudido a la policía porque estaba muy asustada y no quería dar ninguna pista a los secuestradores. Sus explicaciones no convencieron a los agentes, y en octubre del 2008 la joven fue acusada de asesinato en primer grado, a lo que ella se declararía inocente. Entonces, ¿qué pasaría exactamente esos 31 días entre la última vez que Kaylee fue vista con vida y la llamada de su abuela al 911? Esto nunca se sabrá y la única que puede saberlo es Casey, quien decidió mentir siempre. El esqueleto de Kaylee fue encontrado el 11 de diciembre del 2008 por un trabajador en un bosque en las afueras de Orlando. El cadáver de la pequeña estaba relativamente cerca de la residencia familiar y se encontraba envuelto dentro de una sábana blanca que a su vez se encontraba dentro de una bolsa de basura. La cara de Kaylee estaba cubierta por cinta aislante. Según los investigadores, habría sido colocada para evitar que la niña gritara. Fue por ello que el forense a cargo determinó que había sido asesinada, aunque éste declaró ser incapaz de esclarecer las causas concretas del homicidio. El juicio duró 6 semanas, de mayo a junio del 2011. La fiscalía solicitaría la pena de muerte, alegando que la motivación de Casey para cometer este crimen era que ella deseaba liberarse de toda responsabilidad parental. El equipo de la defensa esgrimió toda teoría y diría que la acusación era del todo fantasiosa. Además, sostuvieron que la niña se había ahogado en la piscina familiar el 16 de junio del 2008 y que su abuelo, el policía George Anthony, había ayudado a su hija Casey a deshacerse del cuerpo. Además, sostuvieron que Casey había estado mintiendo debido a la educación disfuncional que ésta recibía en su casa, además de mencionar que era abusada sexualmente por su padre y su hermano Lee. Pero de esto no presentarían ni una sola prueba para sostener tal versión.
ni evidencia alguna de los supuestos abusos sexuales que había vivido durante su infancia. Y muchos sospechan que esto era solo una maniobra para ensuciar la causa. Por su parte, George, su padre, se desmoronaría ante tales acusaciones, pero nunca se presentarían cargos en contra de él. La defensa de Casey decidiría ir por más, e incluyeron a un testigo convicto por secuestro, el cual decían había tenido conversaciones telefónicas con George, el padre de Casey. El abogado de George diría que su cliente jamás había contactado a esta persona, y que esto parecía ser otro intento más de ataque. Los abogados de Casey Anthony dudaban si ella debía o no testificar en su juicio. Tenía que convencer al jurado de los abusos sexuales que ésta denunciaba y de que no había asesinado a su hija. Ya para este tiempo, la fiscalía la había pintado como una mujer manipuladora que mentía compulsivamente. El jurado había visto un video y escuchado un audio de Casey intentando construir una elaborada fantasía sobre la niñera y cómo se habían llevado a su hija. También habían escuchado las distintas grabaciones de la policía donde ella decía con voz firme que no sabía dónde estaba, aunque luego sostuvo que se había ahogado accidentalmente el día 1 de su desaparición. Incluso le había mentido a su propio hermano cuando antes de encontrar el cuerpo de Kaylee llorando desde la cárcel, le imploraba cínicamente que la encontraran. Además, el jurado había visto las fotos del cuerpo descompuesto de la pequeña, por lo que la manipulación de Casey era permanente. Finalmente, el equipo defensor fue prudente y eligió que Casey no testificara. Casey admitiría haberle mentido a la policía cuando dijo estar empleada en Universal Studios. Esto cuando sostuvo que su hija se había quedado con la niñera, y aseguró haber recibido una llamada telefónica de Kaylee antes del día de su desaparición. Nadie dudaba que esta mujer fuese condenada. Pero el 5 de julio del 2011, luego de 11 horas de deliberación, encontraron a Casey Anthony no culpable del asesinato de su hija, pero sí culpable de 4 delitos menores como proporcionar información falsa a la policía. Nada de todo lo expuesto alcanzó para convencer al jurado de la culpabilidad de esta mujer, y con tan solo 25 años fue liberada el 17 de julio del 2011. Y fue en ese mismo instante que se convertiría para la opinión pública en la madre más odiada de los Estados Unidos. El veredicto fue recibido con indignación y fue tema de discusión en la sociedad. Muchos se quejaron de que el jurado no había entendido el significado de duda razonable. Otros dijeron que la fiscalía había trabajado mal y no había sabido demostrar cómo había muerto la víctima. A día de hoy sigue siendo uno de los juicios más controversiales en la historia del país. Estados Unidos no le perdonaría jamás a Casey Anthony el asesinato de su hija. Sin embargo, ella en un reportaje dijo desafiadamente que le importaba poco lo que pensaran de ella. La supuesta niñera que se había quedado con Kaylee, Zenaida González, fue llevada a testificar en el juicio. No se le imputaría ningún cargo, pero ella sí demandó a Casey por difamación en 2013. Sin embargo, los cargos no prosperaron. El propio juez del caso, Balvin Perry, creía que había pruebas suficientes para condenar a Casey, y le costó creer que el jurado no lo hiciera. Él le dijo a la NBC que siempre había sentido durante el juicio que había dos caras de Casey.
la persona pública que ella quería que el jurado viera y la cara que mostraba cuando el jurado no estaba. Cindy y George darían una entrevista exclusiva para A&E el 20 de marzo del 2019. Allí expusieron sus teorías sobre lo ocurrido. Curiosamente, disienten en varios puntos, pero coinciden en señalar a Casey como la responsable de lo ocurrido. Reconocieron también los distintos problemas de pareja que les generó el caso. También hablaron del intento de suicidio de George en 2009 luego de la muerte de su nieta y de ser acusado por su hija de abuso sexual. Este ya no daba más, así que decidió escribir una carta de despedida e ingerir una gran cantidad de fármacos. Sorpresivamente se salvó, pero uno de los puntos en los que no terminan de coincidir es en cómo habría muerto Kaylee. Cindy, la abuela de la niña, cree que ésta murió ahogada en la piscina, y George, su abuelo, cree que Casey le dio a su hija algún tipo de sedante del cual nunca despertó, y luego la metería en el baúl del auto cuando ésta no sabía qué hacer. Por otra parte, el documental de este caso reveló una nueva evidencia surgida en el año 2017. El fiscal del caso, Jeff Ashton, aseguraría que Kaylee habría muerto por asfixia. Se supo además que en el computador familiar de los Anthony hubo una búsqueda sobre sofocación infalible. Esa misma búsqueda se haría la misma tarde en la que Kaylee desapareció. Tanto Cindy como George creen que alguien más pudo haber hecho esa búsqueda. Incluso la mañana en que Casey fue detenida, todo el historial fue borrado. Cindy se rehúsa a decir quién cree que fue, pero admite estar al tanto de las múltiples mentiras que su hija le decía. La pareja tampoco está del todo de acuerdo sobre cuán habitual era que Casey y su hija se ausentaban de la casa. Y respecto al rol que jugaron en el crimen, George sí está 100% de acuerdo en que fue su hija Casey, y admite que debieron haber hecho germinar alguna mala semilla en ella y que no sabría exactamente qué sucedió. Luego de que Casey saliera en libertad, la relación con sus padres fue un sube y baja. A pesar de vivir en el mismo estado, George cortó todo tipo de comunicaciones con Casey. Cindy, su madre, era la única que lo hacía a través de mensajes de texto y algunas llamadas esporádicas. Las acusaciones de la defensa de Casey durante el juicio destruyeron la moral de George y quebraron de manera irremediable la relación con su hija. Durante años no quiso oír hablar de ella. De hecho, en el programa The Dr. Oz Show dijo: «Ella podría no existir más en lo que a mí concierne». Así de dolido, así de harto se manifestaba. Cindy, en cambio, seguía manteniendo algunos contactos con su hija Casey. Pero esa escasa comunicación cambió radicalmente en 2018. Cuando George, de 68 años, protagonizó un gravísimo accidente de auto. Traspasó 3 carriles, dio varias vueltas y quedó gravemente herido. Tuvo daño de médula espinal y lesiones cerebrales. Algo cambió en George luego del accidente porque quiso perdonar a su hija por las acusaciones de abuso que le había hecho en el pasado. En una entrevista admitió que le gustaría que ella lo visitara. Casey, ya con 34 años, no fue para nada amable y le respondió tajante a su padre. En una entrevista con el Daily Mail expresó: «Llevaría más de una visita y mucho más de un te quiero. Él tiene que admitir cosas antes de sanar. Hasta entonces no hará
otra cosa más que sufrir. Fue entonces, después de esa ofensiva respuesta de su hija a su padre, que Cindy, de 62 años, decidió cortar definitivamente su relación con Casey y está convencida de que es mejor mantenerla lejos. George sufre algunos daños cerebrales, confunde la derecha con la izquierda y tiene pérdida de la memoria. Además, los aquejan muchos problemas económicos. Sé que él nunca volverá a ser el mismo. Se lamenta su esposa Cindy. Y en el momento de la desaparición de Kaylee, Casey, su madre, se encontraba saliendo con un joven que había conocido por internet llamado Tony Lazzaro. El joven dijo que sabía de la existencia de Kaylee, pero que Casey nunca le dijo que su hija se encontraba desaparecida. Tony compartía su apartamento con 3 amigos, uno de ellos llamado Cameron Campana. Cameron conocía a Kaylee, ya que se había quedado un par de veces con ella cuando Casey y Tony salían. La verdad es que él no notaría nada raro en Casey y decía más bien que era una madre preocupada y amorosa. Pero lo que él no comprende es cómo Casey no denunció la desaparición de su hija durante un mes. Y solo 4 días después de la desaparición de su hija, se encontraron imágenes de Casey en el club nocturno Fusion y también se recolectaron fotos de ella. En esos mismos días se encontraba participando en el concurso El Cuerpo Más Atractivo, en una fiesta llevada a cabo por Clint House, otro compañero del apartamento de su novio. Ninguno de sus amigos sabía que Kaylee estaba desaparecida y Clint House declaró: ella se mostraba como si nada estuviese mal. Estaba totalmente normal mientras su hija no estaba. Eso es de lo más duro de todo. Contó además que Casey había empezado a salir con su compañero de departamento en abril del 2008. Dijo que si bien no se había mudado allí, se quedaba a dormir regularmente. Dijo haber visto a Kaylee un par de veces antes de que desapareciera. Era una pequeña muy dulce y se comportaba muy bien. Casey aparentaba ser una madre atenta que quería a su hija. Nunca la vieron enojada ni disciplinando a Kaylee. Simplemente parecía ser una buena madre. Clint se espantó cuando escuchó las declaraciones de Casey en 2017, donde decía que ella dormía bien, y él sostuvo: ella miente absolutamente en todo. Y esa entrevista en la que dice que duerme bien, ¿me estás hablando en serio? Si yo hubiese ido a juicio por asesinar a mi hijo y hubiese sido absuelto, lo primero que haría al salir caminando de la corte sería ir a buscar al culpable y no dormir hasta encontrarlo. Sus dichos lo dicen todo. Y los días posteriores a la misteriosa desaparición de su hija, Casey se hizo un tatuaje en el brazo que decía Bella Vita o Bella Vida. Quedaba claro que Casey tenía varias caras. Más bien, el tatuaje podría interpretarse como un símbolo de liberación. Hoy Casey acaba de cumplir 34 años y vive en West Palm Beach, Florida, junto a Patrick McKenna, de 70 años, quien es detective privado y fue nada más y nada menos que el investigador principal de la defensa de su causa. Ella ahora trabaja para él como investigadora. En su momento, Casey lo eligió específicamente a él gracias a su desempeño en casos como el de O.J. Simpson, el famoso exjugador de fútbol americano que había sido acusado de asesinar a su esposa y que fue encontrado inocente a pesar de todas las pruebas en su contra. Y si bien no se sabe si siguen juntos como pareja, Casey no descarta la idea de nuevamente tener otro hijo.
Además dice estar en paz consigo misma y dormir muy bien por las noches. Series, documentales especiales, libros, su caso inundó los medios en todos los formatos. Pero en mayo del 2019 se supo que Casey Anthony estaba planeando su propia película. Ella dice que quiere contar su verdad, que ella no es un monstruo como todos creen y que solo no quería mostrar su tristeza. Asegura que ella vio el cuerpo sin vida y mojado de su hija como si se hubiese ahogado, pero que en la película se escuchará la voz de un hombre que le dice: vive tu vida, yo me haré cargo de esto. Ya es difícil creer que es cierto y que no lo es, en esta historia plegada de mentiras, golpes y contragolpes. Pero para Casey, ser considerada la madre más odiada de los Estados Unidos no representa ningún problema. Por el contrario, podría ser una buena estrategia de marketing para que muchos vayan a ver su película. Quizás Casey solo quería convertir en dinero la oscura historia que supo construir. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like y comentarme aquí abajo qué te pareció este caso y qué casos quisieras ver próximamente. Y muy importante, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo. Chao.